Bien, el arte como herramienta útil para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Es una breve reflexión, no es muy larga, y pues queremos leer una porción bíblica como base de esta reflexión. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bien, ya hemos orado, entonces meditemos en lo que Dios quiere de nosotros en esta tarde. Es interesante, ya seguramente ustedes han escuchado hablar en todo este día del arte plástico, del arte literario, del arte bello, del arte escénico, del arte videográfico. Pues el término arte tiene una extensa acepción y se puede designar cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación como arte. En estos tiempos se le dice, el término también ha evolucionado y se pueden comunicar mediante ella pues emociones y en general una visión general del mundo. Se puede comunicar expresiones, se pueden comunicar ideas por medio del arte. Y esto pues ahora se conoce como técnica u oficio en esta época moderna o posmoderna. Nosotros usamos más que todo, o estamos acostumbrados a usar más que todo, la homilética, que es el arte de predicar. Escuchábamos en el tema anterior, pues cómo hablar bien en público, porque por lo general nuestras exposiciones de la palabra son magistrales. Hay otras formas y es lo que el departamento de artística de la iglesia pues quiere que se conozca. De pronto se ha hecho mucho énfasis en esta parte del arte, que es el arte escénico. En el arte escénico hay una forma de expresión que entra en la capacidad de escribir una escena, ya sea por medio de la danza, del teatro, el circo, la música, el cine y en general cualquier manifestación del denominado mundo del espectáculo. Claro, nosotros tenemos que hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque como hemos leído aquí para comenzar la base bíblica, que dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Procuré o me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es que nosotros tenemos un mensaje. El gran problema es que ya sea con música, con danza, con arte, el gran problema es que muchas veces el que quiere enviar el mensaje no tiene en cuenta que para hablar del Señor Jesucristo, para hablar de la palabra de Dios, uno tiene que tener en cuenta que debe hablar conforme a lo que está escrito. Eso lo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en el capítulo 4 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Eso quiere decir, y este capítulo termina allá, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces nosotros necesitamos que nuestro mensaje, nuestro testimonio sea cristocéntrico. Porque el gran problema de la religión actual o de la forma de expresar el mensaje evangélico de otras denominaciones no es cristocéntrico, sino es antropocéntrico. Y entonces, claro, usted va a un escenario y usted quiere llamar la atención sobre su persona. Pero aquí el apóstol está diciendo que él procuró no usar formas humanas que fueran inspiradas solamente en el hombre, sino que partieran de la base del evangelio, de Cristo crucificado, de Cristo resucitado. Y eso aleja cualquier admiración sobre el instrumento que está exponiendo el mensaje. Este tesoro está en vasos de barro, dice el apóstol Pablo a los Corintios también. Pero cada uno debe mirar que no impregne con su sabor el tesoro, que el vaso no desprenda sabor y permee el tesoro. Porque el tesoro no somos nosotros somos solo un vaso de barro. El tesoro que tenemos en nosotros es
la salvación que Dios quiere dar o mostrar, el mensaje de la reconciliación que Dios quiere llevar o darle a conocer a los seres humanos. Y se puede hacer con arte, claro, porque se puede hacer con dedicación. Se puede hacer con arte pues, literario. Hay un arte que es literario, sí se puede hacer, claro. Nosotros usamos el arte literario, podemos escribir sermones, podemos hacer tratados, podemos mandar mensajes escritos. De hecho, ahora hay correo electrónico, WhatsApp, Twitter y otras formas modernas. Pero que a través del tiempo el medio escrito ha servido, lo literario ha servido. Y esta palabra que yo estoy usando aquí parte de un escrito. Y de ese escrito yo saco, en la voluntad de Dios, envío un anuncio. Es una forma de hablar, ¿no? Porque realmente quien dice, es como si el Espíritu Santo, como si Dios rogase por medio nuestro, reconciliados con Dios. Entonces, nuestro propósito siempre, por cualquiera de los 5 apartes que tiene el arte, que ya los mencionamos, el arte plástico, el arte literario, el arte bello, el escénico, el videográfico, pues el plástico se usa mucho en la escuela dominical. Los maestros de escuela dominical son muy buenos para hacer arte plástico, porque ellos usan imágenes. Un pastor, si maneja la forma, lo puede usar. Un predicador cualquiera, porque él puede usar imágenes. Si va a predicar del buen pastor, puede usar una imagen de un pastor y de unas ovejas. Puede dibujarlas, puede proyectarlas con los medios que tenga a su alcance. Pero sobre todo debe el querer hacerlo de esa forma, porque nosotros tenemos una misión, ya sea que sea por medio del arte, ya sea que sea por medio, pues por cualquier otro medio. Nosotros tenemos una misión que es anunciar el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿cómo realizo mi misión, que es anunciar el evangelio? Pues primero que todo amando esa misión que yo tengo. Eso es lo primerito. Cuando yo amo la misión, que es anunciar el evangelio, yo no busco mi propio provecho ni mi propia fama. Yo busco que reconozcan al que yo anuncio. El evangelio es una buena noticia, y una buena noticia se puede dar por diferentes medios. En este caso, por el medio artístico, en el buen sentido de la palabra. Entonces, el evangelio tiene muchas formas, porque el evangelio se le llama el evangelio del reino, y es semejante a un sembrador que salió a sembrar, es semejante a una semilla de mostaza, es semejante a la levadura escondida en unas medidas de harina. El evangelio, pues desde ese punto de vista, desde ese enfoque, se puede llevar al medio artístico. ¿Qué se necesita para anunciarlo de esta forma? Pues sobre todo disposición, porque la Biblia dice calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, apresto es disposición. Yo debo estar dispuesto y manejar o dominar la forma que estoy usando para anunciar el testimonio de Dios, porque es el testimonio de Dios. Ahora yo puedo, con el instrumento que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está tipificada de muchas formas, está comparada con un martillo, está comparada con el agua, está figurada por el aceite, pues, y es así porque tiene que derribar algunos muros. Porque la Biblia dice que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar muros, para derribar argumentos, para llevar cautiva toda desobediencia a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son esos muros? Pues los muros, podríamos decir que son los hábitos, los vicios, los prejuicios, los compromisos sociales o los prejuicios sociales, la ignorancia, la indiferencia, las tradiciones familiares. Y claro, uno puede apelar a ciertas formas. Por ejemplo, en evangelismo se habla de que estos muros tienen 5 puertas, por decirlo de alguna manera. Y esas puertas son, primero, el entendimiento. Segundo, la razón. Tercero, las necesidades. Cuarto, las emociones. Quinto, la conciencia. O sea que si usted con el arte mira, usted examina el público que tiene. O como dice en Colombia, el estrato en el que vive, por ejemplo. Si es un estrato 1 o 2, seguro habrá muchas necesidades. Dependiendo del estrato donde esté, pueden ser las emociones, la puerta por donde usted pretenda entrar a los corazones de los oyentes. Cuando es alguien muy culto, usted puede apelar a su conciencia o al entendimiento, o a la razón incluso. El apóstol Pablo va allá a Atenas, y entonces en Atenas lo llevan a un lugar específico donde se reunían los que querían saber o conocer algo nuevo. Y entonces él allí apela a la razón de ellos y les expresa un mensaje, un testimonio desde el punto de vista filosófico. Entonces, nosotros por medio del arte podemos tratar de entrar por la puerta que escojamos. El gran problema de este tiempo es que muchos escogen las emociones. Y entonces van y hacen uso del arte escénico o del arte videográfico
y entonces apelan más que todo a las emociones. Y por eso a veces no se controla la forma de vestirse o la forma histriónica que se usa para llevar un mensaje, y puede que un hermano haga el papel de un borracho, que eso no le queda bien. ¿Pero por qué? Porque él quiere apelar a las emociones de la persona, del auditorio que está allí frente a él. Entonces, nosotros realmente, nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios, son espirituales. Son la palabra, la oración, el nombre de Jesucristo, la fe, la perseverancia en anunciar el mensaje, en dar el testimonio. Entonces, por eso lo que hay que tener es disposición para poder derribar esos muros. Hay que tener unción del Espíritu para poder persuadir a los demás. Entonces, claro, usando el arte, si el creyente o el ministro es espiritual, entonces usará la palabra. ¿Cómo la usará? La usará de una forma espiritual. Y sí, claro, con el arte se puede ser espiritual. Se puede ser espiritual, siempre y cuando se escoja bien la forma que se va a usar. Porque, por ejemplo, para poder cantar, para poder usar el arte escénico, que allí está incluida la música, dice, la palabra de Cristo mora en vuestros corazones, en abundancia. ¿Para qué? Dice, para que por medio de ella podamos cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, un hombre espiritual tiene el corazón lleno de la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Podrá componer canciones espirituales. ¿Por qué espirituales? Porque serán conforme a la palabra de Dios. Ungidas, porque podrá ministrar según el poder que Dios le dé, la capacidad que él tenga, su vida consagrada a Dios. Entonces, desde el punto de vista del arte, eso se puede hacer. Con música se puede ministrar. Pero claro, si tú eres músico y vas a tratar de impactar las emociones, los resultados no serán muy duraderos, no serán muy profundos. ¿Por qué? Porque las emociones son muy pasajeras, son muy cambiantes. Un día una persona está alegre y otro día está triste. Pero el espiritual no solo está alegre o triste. El espiritual tiene el fruto del espíritu, que es el gozo. Y el gozo es mayor que la alegría. ¿Por qué? Porque es del espíritu y permanece. Entonces, qué bueno que nosotros sí podamos usar el arte. Algunos le tienen miedo al arte porque han tenido experiencias difíciles, por ejemplo, en el arte escénico, cuando hacen una obra de teatro. Y entonces en la obra de teatro quieren representar cosas que según las culturas ni siquiera son formales. Y nosotros tenemos una forma de culto formal. Por ejemplo, una vez dicen una anécdota de que se incendió un circo que estaba a las afueras de un pueblo, y se incendió el circo. Y de todos los que estaban allí mandaron al payaso a anunciar, a pedir ayuda al pueblo de que el circo se estaba quemando. Pero como era un payaso, la gente no le prestó atención. No le prestó atención porque el payaso nunca dice las cosas en serio. Entonces, cuando nosotros queremos expresar el mensaje del testimonio de Dios, tenemos que ser serios, tenemos que ser cultos, tenemos que ser decorosos, necesariamente tenemos que ser sobrios, y allí es donde algunos a veces han fallado, y por eso hay creyentes que no les gusta el arte, porque de pronto al que le ha tocado expresar el mensaje por medio de su arte no ha sido tan afortunado ni tan asertivo. Así que en esta tarde yo quisiera pues decirle que si usted es una persona que quiere usar el arte, necesita ser espiritual, necesita dejarse guiar por Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo lo hago? Tiene que arrodillarse a orar y preguntarle a Dios cómo envía el mensaje o el testimonio de Dios por medio de esa área del arte que quiere usar. El apóstol Pablo un día quiso ir a Bitinia y el Espíritu Santo le dijo, no, para allá no vas. Y quiso ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo, no. Y entonces se puso a orar. Y orando, Dios le mostró una visión de un varón macedonio. Y él comprendió que allá era que Dios quería. Entonces él fue y entró a la primera ciudad de Macedonia, que era Filipos. Y fíjense que Dios preparó el corazón de una mujer, le abrió el corazón, la mujer recibió el mensaje. Luego se habla de la iglesia que está en la casa de Lidia. ¿Por qué? Porque las cosas que son hechas guiadas bajo la unción del Espíritu Santo, según la palabra, son las que producen un resultado espiritual. Si usted quiere entretener a la gente, pues seguramente las entretendrá, pero no tendrá unos resultados duraderos ni profundos. Entonces, por eso es que hay que usar con cuidado. Pues el otro día hicimos un documental, una película acerca de la historia de la iglesia. Eso es arte escénico. Lo que yo estoy usando aquí se llama homilética, es arte pues para predicar. Y créanme que se pueden hacer muchas cosas, pero lo que tenemos es que tener cuidado con las formas y con las costumbres, que hacerlas con un espíritu cristiano, porque la Biblia dice, el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Entonces enviará un mensaje equivocado, enviará un mensaje que no impactará la vida espiritual de nadie. Pero si usted se prepara bien y en lo que hace, ya sea un arte plástico, ya sea por medio de un arte literario, ya sea por uno escénico o videográfico,
si lo hace preparándose en el Espíritu y guiado por el Espíritu y según la palabra, seguramente logrará resultados profundos y duraderos para vida eterna. Porque la idea de la educación cristiana, aún en su área de arte, es hacer que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Dios les siga bendiciendo, hermanos.